Muy buenas tardes con todos. Espero que estén bien. Qué gusto poderles ver. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Bien, hoy vamos a estar en nuestra materia de economía y costos. Vamos a seguir viendo nuestro tema. Estamos por terminar. Vamos a primeramente revisar lo que teníamos, ¿no? En un inicio, un poco de revisión exhaustiva del trabajo que hicimos la clase anterior. El día de mañana, recuerden, tenemos clase asíncrona, así que voy a mandar un pequeño trabajito para que ustedes puedan realizarlo en la horita de clases que tenemos de 7:45 a 8:40. Hay veces que vamos a tener clases, otras veces vamos a tener clase asíncrona para que puedan seguir adelantando en un análisis, propio de una autoeducación que podemos decir en base a lo que hemos conocido, ¿no es cierto? Bien, lo que habíamos visto nosotros en un inicio es la importancia de los costos, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de los costos en la empresa? Habíamos visto que es un concepto fundamental en toda la organización que permite determinar resultados, que son las ganancias y las pérdidas. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de los costos? El estado financiero es el estado financiero que muestra la integración y cuantificación de la materia prima. Perfecto. De ahí habíamos visto los costos en la empresa, son todos los costos que hay, que por qué son importantes. También habíamos visto dentro de la formación de costos, el cálculo, también habíamos revisado lo que es el cálculo de los costos, cómo se integran al sistema de información y por qué son indispensables, ¿no? El análisis de los costos empresariales también habíamos visto. Luego vimos la estructura empresarial, cómo es una estructura empresarial. Habíamos estado integrándonos ya a lo que es la estructura empresarial, ¿no? Luego, ahí dice que la estructura empresarial es el marco a través del que se establecen los puestos de trabajo, los departamentos de la empresa, los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad y la interacción entre los diferentes niveles, tanto el flujo de mando como el flujo de información, ¿no? ¿Qué más vimos? Cada empleado dice que sabe quién es su mando directo y quiénes son las personas que están en los diferentes cargos, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice? Eso sería lo básico que vimos hasta la clase anterior. Ahora nos quedamos ya en las estructuras, el tipo de estructura empresarial, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, una estructura jerárquica, ¿ya? Grandes rasgos pueden hablarse de estructuras organizativas centralizadas, que son aquellas en las que sobresalen los cargos directivos por encima del resto de integrantes y descentralizadas, en las que los cargos delegan las responsabilidades en niveles intermedios o bajos, pero aún se puede entrar en una clasificación más detallada. Entonces, aquí vemos claramente cómo es el tipo de estructura jerárquica, ¿no? Aquí nos damos cuenta, tenemos un CEO, es la cabeza de la empresa. El CEO, en realidad, es el cerebro de la empresa, ¿no? Es la persona que siempre está pensando cómo tiene que mejorar, cómo tiene que innovar la empresa. Los CEOs son personas muy creativas, soy personas muy imaginativas, son personas que tienen claro hacia dónde va encaminada la empresa y muy importante dentro de la organización jerárquica, ¿no? Después del CEO o del gerente general o del dueño de la empresa, como podríamos decirle, hay diferentes tipos de direcciones, ¿no? Aquí podemos ver claramente la dirección comercial, tenemos la dirección de operaciones y tenemos una dirección financiera. Pero podríamos tener más direcciones en base a lo que nosotros queramos saber. Por ejemplo, la dirección de marketing, la dirección de talento humano, etcétera, ¿no? En la dirección comercial tenemos un jefe de ventas y tenemos un jefe de compras. En la dirección de operaciones tenemos un jefe de planta y un jefe de mantenimiento. En la dirección financiera tenemos un jefe de tesorería y un jefe de contabilidad, ¿sí? Y de ahí tenemos ya los diferentes empleados que podemos encontrar y que estarán debajo del mando de cada uno de estos jefes, ¿no?
Muy importante. Esa es una distribución jerárquica y creo que es la distribución más común que existe en medio de todos los tipos de estructuras empresariales que hay, ¿no? Dice, basada en el principio de jerarquía, en esta estructura empresarial se establecen diferentes departamentos supervisados por uno o varios cargos superiores que son quienes toman las decisiones. Entonces, en este tipo de estructura empresarial, mientras más alto se es, hay mayor responsabilidad de toma de decisiones. Nos damos cuenta que mientras más subimos, la toma de decisiones es mucho más importante. Por ende, las personas que están en los puestos altos tienen sueldos mayores, ¿sí? Tal vez los empleados son más operativos acá abajo. Entonces, mientras va descendiendo la línea jerárquica, podemos indicar que dentro de la estructura empresarial jerárquica, mientras más va descendiendo, más operativos se vuelven las personas que están dentro de esta línea. Y si mientras más sube la línea jerárquica, más administrativos se vuelven. O sea, se logran más la toma de decisiones, ¿no? Administrativos. Entonces, entendamos un poquito, ¿no? En la línea jerárquica, cuando se va subiendo la línea jerárquica, siempre es casi siempre verticalmente el trabajo de la línea jerárquica, ¿sí? Los jefes hacia abajo y hacia arriba. Hay un flujo hacia abajo y hacia arriba. Casi no hay mucho un flujo horizontal. En la horizontalidad de nuestro tipo de estructura empresarial jerárquica, podemos indicar que cuando son pares iguales, por ejemplo, el director comercial, el director de operaciones, el director financiero, son tres áreas totalmente definidas y diferentes, por lo tanto, entre ellos no se dan órdenes. Sin embargo, hacia abajo y hacia arriba, siempre habrá alguien que tenga que emitir órdenes y que se deben cumplir operativamente hacia abajo. Entonces, mientras más bajo se está, más operativo es. Mientras más arriba se está, más administrativo es y mayor es la carga por la toma de decisiones que hay en el puesto de trabajo. ¿Sí? Eso podríamos decir de la estructura empresarial jerárquica, ¿no? Veamos el siguiente. Aquí tenemos una estructura más horizontal. Esto se llama una estructura funcional. Dice, es una de las fórmulas organizativas más comunes en las que la empresa se divide en funciones generales: administración, logística, recursos humanos, marketing, ventas, producción, etcétera, ¿no? Y al frente de cada una de estos departamentos se coloca un jefe de gestión, ¿sí? Como vemos aquí. Es una estructura en la que prima la especialización de los trabajadores, ¿sí? Y se descentraliza la toma de decisiones, aunque esto puede ocasionar que en ocasiones los empleados reciban órdenes distintas, ¿sí? Amazon es un ejemplo de compañía con estructura organizativa funcional. O sea, este más es una estructura organizativa horizontal, ¿sí? Horizontal. Tenemos un CEO que es la cabeza de la organización. Este CEO tiene debajo de él a toda la estructura organizativa trabajando horizontalmente. Tenemos los diferentes departamentos y debajo de cada departamento tenemos los empleados, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿por qué nos dice que aquí se prima la especialización de los trabajadores? ¿Sí? La especialización, porque cada uno de los trabajadores sabe lo que tiene que hacer y se especializa en algo. En la función vertical, en la que es operacional, debemos entender de que no hay mucha especialización de los trabajadores porque se tiende a crecer y a seguir subiendo y escalando en esta jerarquía, ¿sí? Ustedes han visto que vienen los obreros, empiezan a estudiar, pasan a ser técnicos,
luego pasan a ser gerentes, subgerentes, luego gerentes. O sea, es una escalada de la trayectoria laboral de la empresa, de la institución. En cambio, en la funcional, como todo es horizontalmente, ya no se trabaja con pares iguales, ¿sí? Y hacia abajo, con orden hacia abajo o hacia arriba, lo que todos se especializan en lo que están haciendo y la comunicación es horizontal. Acuérdense que ¿cómo es? En el organigrama funcional, la comunicación se genera horizontalmente. En cambio, en el organigrama operacional, ¿sí? La comunicación es vertical, ¿sí? Entonces, por eso hay la especialización de los trabajadores, porque aquí no hay cómo ascender, definitivamente. Tal vez de empleado a jefe de departamento y se acabó, pero no hay más, o sea, no hay cómo ascender. Por eso se especializa cada uno donde tiene que estar. Veamos, otro que es por división, ¿no? En esta estructura empresarial, la empresa se organiza en tres elementos clave. Por productos, ¿sí? La organización se divide en grupos y cada grupo se encarga de la elaboración de un producto específico. Por zonas geográficas, en grandes compañías se tiene actividad en diferentes áreas geográficas. Cada división es responsable de todos los productos y servicios de la compañía en esa región, ¿sí? Y por tipo de cliente, la organización se especializa y se divide en grupos, cada uno centrado en resolver las necesidades de un tipo diferente de cliente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, terminemos esto y vamos a hacer un pequeño trabajo el día de hoy, ¿sí? En lo que resta del tiempo. Aquí está por división, ¿sí? Dice, en una empresa cuya estructura se organiza por división, cada una de estas divisiones tendrá su propio departamento. Por ejemplo, producción, ventas, administración, marketing, ¿no es cierto? Cada una de las áreas, ¿sí? Entonces, aquí en esta división, por ejemplo, habla sobre Inditex, ¿no? Sería un ejemplo de estructura empresarial divisional por productos, unidades de negocios. Por ejemplo, Sara, Bershka, Massimo Dutti, etc. Coca-Cola, por su parte, ejemplificaría una estructura empresarial de divisional por áreas geográficas. Coca-Cola Europa, Latam, Asia-Pacífico, etc. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí vemos que hay empresas que trabajan con organigrama por división. También hay empresas que trabajan por organigrama funcional, ¿sí? Por organigrama funcional, que es Amazon en este caso, y la que es la normal, casi todas las empresas que tienen distribución jerárquica, ¿no es cierto? Ya. Matricial, veamos la matricial. Este tipo de estructura empresarial es una combinación de estructura funcional y por división, pues los puestos de trabajo y los departamentos se clasifican por una parte según las funciones y por otra según las divisiones. De esta forma, cada empleado forma parte de dos cadenas de mando, la de su departamento funcional y la de división, normalmente por zonas geográficas. En esta estructura, la toma de decisiones y la transmisión de información es más rápida, pero también puede aparecer dificultades o conflictos de competencias por la presencia de dos autoridades. El sistema de organización matricial también puede aplicar cuando la empresa quiere organizarse para proyectos concretos, en las que las personas responden a dos supervisores, el del departamento funcional y el de proyectos, ¿sí? La multinacional Nestlé es un ejemplo de estructura empresarial matricial, pues cuenta con una organización descentralizada tanto por países como por proyectos, trabajo en red y un líder responsable al frente de cada equipo, ¿no? Y aquí vemos el caso de una, como es de una jerarquía matricial, ¿no? Una jerarquía por matrices en donde tenemos departamentos, los diferentes departamentos descentralizados y las diferentes áreas geográficas, ¿no? Entonces, en el área geográfica 1
tenemos un departamento de producción con su cantidad de empleados. El departamento, el área geográfica uno también tiene un departamento de ventas. El área geográfica uno también tiene su departamento de marketing, etcétera, ¿no? Entonces ahí podemos ver nosotros cómo trabaja una estructura matricial, ¿sí? Bien, hasta aquí preguntas. Entonces tenemos cuántas estructuras empresariales: jerárquica, funcional, por división y matricial hasta ahora, ¿no es cierto? Cuatro tipos de estructuras jerárquicas. Veamos los nuevos modelos de estructura empresarial. A ver, quiero que alguien me lea. Vamos a ver. Elvin Cisneros, por ahí. Sí, ingeniero. Ya, vamos, dame lectura ¿Todo? hasta estructura, organización, jerarquía o plan. Hasta aquí, hasta. Ya. Nuevos modelos de estructura empresarial. Estas cuatro serían las tipologías más habituales de estructuras empresariales, pero en los últimos tiempos han surgido otras formas de organización interna de las empresas. Por ejemplo, estructura horizontal o jerárquica plana, en la que la jerarquía dentro de la empresa se suaviza, pues se elimina la mayoría de los mandos intermedios de la empresa, favoreciendo una relación directa entre el mando superior y los empleados, que gozan de mayor capacidad de iniciativa y responsabilidad. Este es el modelo de estructura organizacional por el que optan muchas startups. Estará, ya. Ya. Listo, entonces la estructura organizacional o jerarquía plana es algo muy similar a la funcional, sino que esta vez es más plana. Hay una sola jerarquía, una sola línea de trabajo, en donde no hay ni siquiera jefes ni nada de eso. Entonces cada uno sabe lo que tiene que hacer y muchas empresas, muchas organizaciones hoy por hoy trabajan con ese tipo de estructura. Vamos, la siguiente, por favor. Línea o staff. Línea o esta, que combina las relaciones de autoridad directa con el asesoramiento por parte de los profesionales externos a la compañía. Una empresa pequeña que derive algunas de sus tareas, asesoramiento contable o mantenimiento informático. Por ejemplo, a personal ajeno sería el ejemplo más claro. Cada compañía elige su estructura empresarial en función de su modelo de negocio y sus objetivos. Saber cómo redefinirla o mejorarla es uno de los conocimientos que se aprende. Correcto, sí. Saber definirla o cómo o mejorarla es uno de los conocimientos que se aprende. Entonces vemos que el de línea o staff combina las relaciones de autoridad directa con el asesoramiento por parte de profesionales externos de la compañía. En realidad, el de línea o staff tiene profesionales fuera de la compañía que ayudan y coadyuvan en el trabajo de la empresa, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen empresas pequeñas, ¿no? Que contratan personal de afuera para que lleven su contabilidad, que hagan el mantenimiento de los equipos, etcétera. Bien, hasta aquí tengo lo que es el estudio que vamos a hacer. Ahora bien, yo quiero que en estos minutos hablemos, son las 17:38 hasta las 18 horas. Ustedes me busquen, ¿sí? 4 empresas. Cada uno me va a buscar 4 empresas, ¿sí? De cada tipo jerárquico, cada tipo de estructura. Por ejemplo, del tipo jerárquico, 4 empresas, ¿sí? Del tipo funcional, 4 empresas. A ver, 3 nomás, 3. Por división, 3 empresas. Matricial, 3 empresas. ¿Sí? Estructura horizontal o jerarquía plana, 3 empresas. Línea o staff, 3 empresas, ¿sí? Serían 3, 6, 9, 12, 15 empresas, 18 empresas, ¿sí? Entonces, hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Nos volvemos a conectar a las 6
para poder ver las empresas que ustedes sacaron, las empresas que ustedes hicieron y por qué. O sea, tienen que explicarme el porqué de cada empresa, ¿no? Entonces, lo van a hacer en computadora y me lo van a subir a Classroom, que ahorita les voy a poner como taller de trabajo, ¿ya? ¿Estamos claros? Inge, Ahorita les subo estas diapositivas, se las voy a subir, ¿ya? Ya. Dígame, Natalie. Quería copiar los nombres de las empresas que debemos completar. Yo les voy a enviar ahorita el trabajo, las diapositivas. Gracias. ¿Sí? Ya. Entonces, denme 2 minutos, les subo las diapositivas. Sí, en video, perdón, bueno, ahí les veo. Creo que en diapositivas, tengo un apartado de diapositivas. Les voy a enviar las diapositivas y me hacen el trabajo. Bien. ¿Cómo les fue en el trabajo? Vamos. Mientras van ingresando, a ver. Quiero ver si subieron el trabajo al Classroom. Sí, solo que Inge. estaba un poco confuso. No, porque- Habían muchas empresas y pues no sabía Ya. si era eso o no. Yo puse las que yo realmente pienso yo que podrían estar adentro de la estructura, de cada estructura. Ya. Inge, de mi parte no pude concluir la uni, solo encontré de una parte y las otras no encuentro. Ya. Espérenme un ratito. Les voy a abrir para que me suban el trabajo, ¿ya? Ay, le puse en el taller de segundo parcial, está mal. Les voy a pasar este a otro lugar. Talleres del primer parcial. Ya le paso. Pero bueno, no importa, sigamos trabajando. Sí, le subí sin querer en talleres de segundo parcial, ¿sí? Voy a pasarles a taller de primer parcial para que puedan subirle de nuevo. ¿Ya estamos? Listo. A ver, les voy a poner para que me entreguen hoy hasta las 6 de la tarde, ¿no? Los que no han podido entregar. Todos, más bien, a todos les voy a poner. Pero ya son las 6. Son las 6. Ay, perdón, a las 7. Noche, está duro. Hoy Ya, a las 7. voy a las 7, ¿sí? Deberes, talleres del primer parcial. Ahí está. Ya, está creado nuevamente. Por favor, ingresen al taller de primer parcial y envíen, ¿no? Hasta las 7 pueden ingresar. Voy a borrar talleres de segundo parcial. Le eliminé los talleres de segundo parcial y ya le subí de nuevo la asignación para que suban el taller de primer parcial. Entonces le suben ahí. Aparte de eso, el día de mañana vamos a tener clases los primeros minutos para poder revisar un poquito este trabajo, dar un poco de clase y si avanzamos hacemos un trabajo pequeño también. Caso contrario, ese trabajo queda como una investigación para la siguiente semana. Eso es todo. ¿Sí? Bien, vamos a tomar lista porque ya se nos acaba el tiempo, se pasó. A ver, Aguayo, Jordan. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, buenas noches, Jordan. Alexandra Gila, él mismo no creo que viene, ¿no? Almeida Elkin, tampoco está. Arevalo Jean, Buenas noches, ingeniero, presente. ya, gracias, Jean. Cagua Jonathan, Buenas noches, ingeniero presente. gracias, Jonathan. Cedeño Vinicio, Presente, ingeniero. ahí está Vinicio, gracias, Vinicio. Chávez John, Presente, buenas noches. buenas noches, John, gracias. Cisneros Elvis, Presente, ingeniero. Buenas noches. gracias, buenas noches. Elvis Córdoba Josué, Buenas noches, presente. buenas noches, Josué, gracias por estar aquí. Natalie de la Cruz, Buenas noches, Inge, presente. buenas noches, Natalie, gracias. Flores Denise, Buenas noches, Inge, presente. buenas noches, gracias, señor Flores. Galea Lady, Buenas noches, Inge, presente. gracias, Lady. García Paul, Presente. gracias, Paul. García Edwin, ¿no está? González Lady,
Presente, Inge. Buenas noches. Gracias, Lady. Mora Yuri. Ya no está. Pico Cristian. Ya no está. Rosales Joseph. Presente, buenas noches. Buenas noches, Joseph. Gracias. Rosero Jason. Presente, buenas noches. Gracias, Jason. Valle Kevin. Presente, buenas noches. Gracias, Kevin. Vélez Caterine. Presente, buenas noches. Estás ahí, pero no se te escucha. Presente. Ahora sí. Gracias, Caterine. Zambrano Darío. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Darío. Zamora Carlos. No está Zamora Carlos. ¿Falta alguien? Yo, Inge. A ver, ¿cuál? Elkin Almeida. Sí, Ah, tengo un ya. problema para ingresar. Ya. ¿Alguien más? Ya está listo. Están todos, ¿no? Listo, chicos. Entonces mañana nos vemos para esta nueva clase y vamos a seguir avanzando, ¿sí? Vamos a mandar otro trabajito, sí, pequeñito igual, porque ya no pienso mandar trabajos largos. No lo puedo calificar rápido. Entonces, pequeñitos, calificamos y enseguida seguimos, ¿ya? Listo, chicos. Cuídense mucho y gracias. Una excelente noche. Pasen bien y estamos conversando. Inge, Dígame. usted nos avisa si mañana hay clase, ¿no? Sí, mañana hay clase, no hay problema. Ya, pasen bien, hasta luego. Igualmente, ingeniero. Hasta mañana.